Saludos cordiales. Los alumnos Juan José Lafuente, Cristian López, Estefanía Navarrete, Eric Trujillo y Damaris Ubillus somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la materia Marco Regulatorio y Fiscalización de Obras, a cargo del ingeniero Eduardo Carrión Estupiñán MSc MBA, abordando el tema de control de gestión pública, sesión 2, Administración financiera y sesión 3, Control de recursos. Administración financiera. Visión general. El estudio y análisis de esta sesión busca que el participante, en su calidad de servidor público, relacione sus actividades con las normas constitucionales, legales y técnicas que rigen las finanzas públicas. Fundamentos conceptuales. A la administración financiera se la relaciona con el manejo del dinero, lo que es lo mismo que la administración de los recursos monetarios. En la administración financiera tenemos el manejo del capital y el flujo en efectivo. Constituye la generación de los recursos económicos para el financiamiento de la entrega de bienes y servicios de las entidades públicas a la colectividad en general. Estos recursos permitirán el logro de objetivos y metas previstos en la planificación. Son ubicados dentro del presupuesto cuya ejecución permitirá cumplir con lo planificado. El Sistema Nacional de Finanzas Públicas comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar. Esto con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos. Bien, dentro de la administración del dinero es muy importante señalar cuatro aspectos relevantes, los cuales son buscar fuentes de financiamiento, asignar los recursos obtenidos, promover el aprovechamiento adecuado de los recursos monetarios y prever fuentes de financiamiento para el futuro. Los elementos del proceso administrativo están determinados por la planificación, organización, dirección y control. Estos elementos son aplicados al manejo de los recursos monetarios. Cuando se trata de la planificación, será necesario, en primera instancia, relacionarlos con el Plan Nacional de Desarrollo y planes operativos institucionales, en donde se encuentran definidos los objetivos, metas a lograrse en un tiempo determinado. En cuanto al presupuesto, es un instrumento financiero en donde se encuentran asignados los recursos a efecto de lograr dichos objetivos y metas. Con la organización se distribuyen funciones que permitan un flujo adecuado y ágil de los recursos a través de unidades administrativas de presupuesto, contabilidad y tesorería. Con el control, a través de la evaluación y seguimiento de la utilización de los recursos, permitirá establecer el nivel de eficacia en el logro del propuesto, sus efectos e impactos en la colectividad, las brechas, las responsabilidades y, lo que es más importante, la corrección de las desviaciones. La base normativa. La Asamblea Nacional, el 14 de octubre de 2010, expidió el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, registro oficial 306, segundo suplemento del 22 de octubre del 2010. El reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, registro oficial 489, segundo suplemento 26 de noviembre de 2014. El citado código contempla libros. El primer libro es de la planificación participativa para el desarrollo y el libro 2 es de las La estructura general del libro 2 contempla los siguientes títulos y capítulos, como podemos ver en la imagen de la derecha. Tiene varios títulos como el título 1 del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el título 2 componentes del sistema, el título 3 de la transparencia fiscal, el título preliminar de las responsabilidades y sanciones, entre otros, y sus respectivos capítulos. En cuanto al ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, tenemos el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Señala que todas las instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución se sujetarán al Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Y también tenemos el artículo 71 que establece la rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Públicas a la presidenta o presidente de la República a través del ministerio a cargo
de las Finanzas Públicas, quien entre otros deberes le corresponde dictar normas, manuales instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio para el diseño, implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Los objetivos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, como lo señala el artículo 72, son 8. El primero es la sostenibilidad, estabilidad y consistencia. El segundo es la efectividad en la recaudación de los ingresos públicos. El tercero, efectividad, oportunidad y equidad en la asignación y uso de los recursos. El cuarto es sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público. El quinto, la efectividad y manejo integrado de la liquidez de recursos públicos. El 6 es la gestión por resultados eficaz y eficiente. El séptimo es complementariedad en las interrelaciones de las entidades públicas y privadas. El octavo es la transparencia de la información sobre las finanzas públicas. En el artículo 73 se establece los principios del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, los cuales se relacionan con la legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, la sostenibilidad, centralización normativa y descentralización u desconcentración operativa, la participación, la flexibilidad y la transparencia. En materia de recursos públicos descritos en el artículo 76 de este Código, le relaciona con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, considerándose como tales los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones. El presupuesto general del Estado. Según lo señala el artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades y constituyen las funciones del Estado. No forma parte de la seguridad social, banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Este contenido tiene su origen en el artículo 292 de la Constitución de la República. En cuanto a la clasificación de ingresos y egresos, tenemos permanentes y no permanentes. En el caso de los ingresos, los permanentes son continuo, periódico y previsible. No disminuyen la riqueza nacional y financian a los egresos permanentes y no permanentes. En el caso de los ingresos no permanentes, son temporales por situaciones específicas, excepcionales o extraordinarias. Disminuyen la riqueza nacional y tienen la venta de activos y endeudamiento. En el caso de egresos permanentes, son operativos, provisión continua de bienes y servicios, no generan directamente acumulación de capital o activos públicos, se financian con ingresos permanentes, salvo salud, educación y justicia. En el caso de los no permanentes, temporales por situaciones específicas, excepcionales o extraordinarias, generan acumulación de capital o activos o disminución de pasivos e incluyen gastos de mantenimiento para reponer el desgaste de capital. En cuanto a su clasificación general, tenemos en los ingresos corriente, capital y financiamiento, y en los gastos tenemos corrientes, producción, inversión, capital y aplicación del financiamiento. En este título básicamente describe el funcionamiento de cada uno de los 6 sistemas componentes de que conforman el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Esos componentes son la política y programación fiscal, que se encuentran en el artículo 84 al artículo 89, los ingresos, que se encuentran en el artículo 90 al artículo 94, el presupuesto, que se encuentran en el artículo 95 al artículo 120. El endeudamiento público en el artículo 123 al 147. Contabilidad del artículo 148 al artículo 159 y la tesorería del artículo 160 al 173. Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las etapas del ciclo presupuestario.
Las etapas son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación. En la programación presupuestaria se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, recursos necesarios, los impactos y resultados o resultados esperados para entregar a la sociedad, así como los plazos para su ejecución. En la formulación presupuestaria se elaboran proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificación presupuestaria a fin de permitir, entre otras, la agregación y consolidación. Respecto a la aprobación presupuestaria, se señala que el presupuesto general del Estado es aprobado según lo establece la Constitución de la República, la Asamblea Nacional. En la programación presupuestaria se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto con la identificación de las metas, recursos necesarios, los impactos y resultados o resultados esperados para entregar a la sociedad, así como los plazos para su ejecución. Ejecución presupuestaria. Se realizan acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y los recursos materiales y financieros para obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas con base a la normativa expedida por el rector de las finanzas públicas. El seguimiento y evaluación presupuestaria. Se miden los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de la variación observada, determinación de las causas y la recomendación de medidas correctivas. Finalmente, en la etapa de clausura y liquidación presupuestaria se determina que posterior al 31 de diciembre de cada año no se podrán contraer compromisos ni obligaciones ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto clausurado. Es más, los compromisos que no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejecuciones fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de prórroga. Como clasificadores presupuestarios tenemos los impuestos, la seguridad social, las tasas y contribuciones, las ventas de bienes y servicios, la renta de inversiones y multas, transferencias y donaciones, corrientes y otros ingresos. También tenemos los ingresos de capital, que son los ingresos de capital que provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, recuperación de inversiones, transferencias o donaciones destinadas a inversión, ventas de activos no financiados y recuperación de inversiones, transferencias y donaciones de capital e inversión. Los ingresos de financiamiento constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Los gastos corrientes, que son gastos en personal, prestaciones, bienes, seguridad social, bienes y servicios, consumos, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias y donaciones corrientes, provisiones para resignación. Los gastos de producción. Este tipo de gastos se relacionan con la producción de bienes y servicios por parte de las empresas públicas o entidades que, sin ser empresas, producen algún bien o servicio. Cabe mencionar que incluye la mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación, bienes y servicios por parte de las empresas públicas o entidades que, sin ser empresas, producen algún bien o servicio. Clasificadores de gastos, como estaba hablando, los gastos de producción, los gastos de inversión, que son el gasto personal de inversión, bienes y servicios para inversión de obras públicas, otros gastos de inversión, transferencias y donaciones para inversión. También se refiere a la adquisición de activos fijos para uso institucional a nivel operativo y productivo, inversiones financieras, así como las transferencias para un fin determinado, bienes de larga duración, inversiones financieras, transferencias y donaciones de capital. Además de los gastos de aplicación del financiamiento, que son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como el rescate de títulos y valores, recursos destinados al pago de la deuda pública, así como el rescate de títulos y valores, amortización, deuda pública, pasivo circulante, obligaciones, ventas, anticipos de petróleo o otros. La Constitución de la República establece muy claramente los requisitos y destinos de los recursos provenientes del endeudamiento público a través de los siguientes artículos, que son el artículo 289 y el artículo 290. Constituyen endeudamiento público los contratos de mutuo, la colocación de bonos y otros, los convenios de innovación y o consolidación de obligaciones, sustitución de deudor y las obligaciones no pagadas. Se excluyen títulos valores a menores a 360 días, así como las operaciones que realice la banca pública para solventar su liquidez. El monto del endeudamiento público en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto, salvo en casos excepcionales para programas y o proyectos con la aprobación de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, según el artículo 124 del COPIF.
En los gobiernos autónomos descentralizados, para sus presupuestos se deberá observar que el endeudamiento no podrá sobrepasar el 200% de la relación porcentual entre el saldo total de la deuda pública y sus ingresos totales anuales. Igualmente, la amortización de la deuda no deberá superar el 25% de los ingresos totales anuales. Es importante señalar que el endeudamiento público serán destinados exclusivamente para financiar programas, proyectos de inversión de infraestructura y que tengan capacidad financiera de pago y refinanciamiento de la deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para el país. Esa sería mi presentación. Doy paso a mi siguiente compañero. Muchas Contabilidad gubernamental. El proceso de registro contable en el sector público no financiero implica el seguimiento y registro cronológico de las operaciones financieras y presupuestarias de su origen hasta su presentación de los estados financieros. También incluye la centralización y consolidación de la información, así como la interpretación de los resultados. Todo ello se lleva a cabo siguiendo los principios, normas, métodos y procedimientos establecidos para la contabilidad pública. Tiene como finalidad establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad. Las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de contabilidad de conformidad a la ley y el reglamento del presente código. De conformidad a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la empresa pública no está obligada a llevar contabilidad gubernamental, por lo cual puede hacer uso de una contabilidad privada. También se debe de tener en cuenta los principios de vengado y los ingresos de caja, en cambio, constituyen las recaudaciones productivas. Contablemente, la ejecución presupuestaria de ingresos genera un registro en el cual se debita una cuenta por cobrar con crédito a ingreso de gestión a una cuenta de activo o una cuenta de pasivo. La recaudación implica debitar a una cuenta de disponibilidad con crédito a la respectiva cuenta por cobrar, o en su defecto un crédito a una cuenta de depósitos y fondos de terceros. El registro de ejecución presupuestaria de gastos implica un débito a gastos de gestión, a costos de producción, a costos de inversión, o una cuenta de activos, o una cuenta de pasivos, con créditos de cuentas por pagar. El pago o desembolso se lo registra debitando a cuentas por pagar. Otros movimientos o transacciones que tenemos la operación, mantenimiento o movimiento de cuentas de orden, las relaciones con especies valoradas, la garantía en documentos, bienes no despreciables, movimientos de apertura y movimientos de cierre. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado define la contabilidad gubernamental en los siguientes términos, que podemos observar que lo define como una parte del sistema de control interno que lleva sus presupuestos, patrimonios y costos. En el mes de cada año, con el corte al 31 de diciembre, las informaciones financieras y presupuestarias que se precisa a continuación es necesario: estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado de ejecución presupuestaria y sus anexos. 6. Tesorería. Aquí tenemos en la imagen un sistema de cómo funciona la tesorería. Tenemos una cuenta por cobrar, presupuestos de ingresos ejecutados, se va la recaudación, depósito después de las 24 horas, una entidad financiera que va al Banco Central. Las cuentas por pagar, que es un presupuesto de gastos ejecutados, tiene una obligación de pago, solicita a una entidad, un Ministerio de Finanzas, un Banco Central y va un pago del beneficiario. También se comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en las actividades de obtención, depósito, colocación de recursos, administración y custodia, pago de obligaciones y utilización de los recursos. El Sistema Único de Cuentas incluye una cuenta única de Tesoro Nacional y subcuentas. Los recursos públicos se manejan a través de bancas públicas. El presupuesto general del Estado se gestiona mediante las cuentas únicas del Tesoro Nacional en el Banco Central del Ecuador. Se crean cuentas especiales en el Banco Central del Ecuador para empresas públicas y gobiernos descentralizados. Todos los recursos del sector público se deben acreditar en cuenta en el Banco Central del Ecuador. Se requiere la autorización para pagos desde la cuenta única de Tesoro Nacional. Debe existir una obligación de pago válida. Las inversiones no autorizadas deben ser devueltas a la cuenta única del Tesoro Nacional y se aplicarán responsabilidades legales. Se pueden establecer fondos de reposición para pagos urgentes. Las
excedentes de caja. Los excedentes de caja se consideran ingresos para el próximo año fiscal y las recaudaciones se realizan con especies valoradas y autorización del ente rector de las finanzas públicas, excepto en casos. Sección 3. Sistemas de control, fiscalización y auditoría del Estado. El control. El control constituye la herramienta más fuerte para que una organización funcione adecuadamente y sea mejorada permanentemente. Lo que se puede controlar se puede administrar y por ende se puede mejorar. El control demanda de dos elementos fundamentales. En primer lugar se encuentran los estándares o situación ideal que están regidos por la Constitución de la República, convenios y tratados internacionales, leyes ordinarias, leyes orgánicas, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, normas, reglas, la ética y la técnica, y estos deben ser comparados por los indicadores que expresan la realidad de cada una de las instituciones. El desempeño de los servidores, recursos utilizados, objetivos alcanzados, satisfacción de los clientes, entre otros, provenientes del constante control interno. Esta relación de los indicadores evaluados en el pasado con respecto a los estándares tiene ciertas brechas o desviaciones, errores u omisiones ocurridas que necesitan ser corregidas para construir un mejor futuro y en esto está enfocado. Proceso de control. En primer lugar tenemos las normas, los estándares, que se pueden dividir en la Constitución, la misma que tiene dos artículos, el 212 que nos habla al respecto del concepto de la Contraloría General del Estado y el 212 de sus funciones, donde se puede destacar aquí que es la encargada de dirigir el control administrativo, determinar las responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal, expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones de asesoramiento de órganos y entidades del Estado. Y por otro lado tenemos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en su artículo 5 nos habla sobre el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, mientras que en el artículo 6 nos habla del medio de control, es decir, un control interno que se encarga de la responsabilidad administrativa de cada institución y un control externo por parte de la misma Contraloría o de otras instituciones. En el artículo 7 se habla de las facultades que tiene la Contraloría para expedir, aprobar y actualizar los instrumentos normativos, que pueden ser entre ellos las normas de control interno, las políticas de auditoría gubernamental, normas de control y fiscalización sobre el sector público, normas de auditoría gubernamental, entre otras. Después tenemos la medición del desempeño con referencia a los estándares, que se encargan de determinar las posibles desviaciones y analizar las causas con el fin de establecer el grado de eficacia en la gestión individual, institucional y global. Y por último, la adopción de acciones correctivas, que es necesario aquí precisar si obedecen los factores internos y externos, con el propósito de identificar las posibles causas y sus soluciones. Control interno. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, proporcionando seguridad de que se protejan los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Tiene ciertos elementos, los cuales son el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de objetivos institucionales, riesgos, sistemas de información, el cumplimiento de normas y las correcciones oportunas. También tenemos tiempos de control, que es el previo, el que se analiza las actividades antes de su autorización o ejecución, continuo, que es una inspección continua y constatación de la calidad de las actividades, y un control posterior, que está dada por la unidad de auditoría interna. Y por último tenemos los objetivos, los cuales son operacionales, que se utilizan eficaz y eficientemente los recursos financieros, materiales y recursos humanos, los financieros, que es la elaboración y publicación de reportes y estados financieros internos y externos oportunos, de calidad, actualizados y confiables, y por último los legales, que es el cumplimiento de disposiciones y normativas. Componentes del control interno. Tiene varias subdivisiones, que es el ambiente de control, la evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación, monitoreo y evaluación. El primero de ellos, del ambiente de control, tiene varios ítems, entre ellos de la integridad y valores éticos que evitan actos deshonestos e ilegales, la filosofía y estilo operativo de la gerencia, que la alta dirección debe proyectar un ambiente de confianza y credibilidad respecto a su capacidad técnica y profesional,
La estructura organizacional, que implica definir las unidades administrativas que integran la organización, estableciendo las facultades, competencias, líneas de autoridad, responsabilidad, interrelaciones y coordinación existentes. La asignación de autoridad y responsabilidad, que es necesario establecer jerarquías o niveles de autoridad, políticas, normas y prácticas de recursos humanos, los cuales son necesarios diseñar y aplicar normas que permitan la designación de personas calificadas, y por último la auditoría interna, que debe estar conformada por personal competente y experimentado que tenga que realizar un examen posterior de operaciones financieras, administrativas, técnicas o de otro orden para el permanente mejoramiento institucional. Evaluación del riesgo. El diseño de controles internos relacionados con la revelación de información financiera debe incluir la evaluación de la gerencia a los factores de riesgo para lograr la preparación de los estados financieros. Este proceso es constante y se da por algunas razones, de las cuales voy a mencionar los cambios en los sistemas de información, crecimiento rápido de la entidad, personal nuevo de los sistemas de información y cambios en el ambiente de operación. En las actividades de control tenemos lo siguiente. En la revisión del desempeño se hace una evaluación de los logros relacionándolos con las previsiones contempladas en los distintos planes institucionales. En cuanto al procesamiento de información, comprende la aplicación de controles relacionados con el procesamiento de información a fin de lograr que sea correcta, completa y que su formulación se fundamente en transacciones debidamente reconocidas y verificadas. Los controles físicos involucran la realización de arqueos, y la separación de funciones tiene la necesidad de lograr una distribución técnica de funciones que en lo posible permita la participación de varias personas dentro de un mismo proceso, con la finalidad de optimizar acciones de verificación y control. Respecto a la rotación de personal, aquí se hace con la aplicación de un plan debidamente concebido entre el personal que desempeñe funciones o cargos similares. Y por último tenemos la evaluación y seguimiento, en lo cual la administración comprende la emisión continua de órdenes, las cuales dan lugar a resultados o retornos que deben ser objeto de evaluación y seguimiento. En la información y comunicación es importante tomar en cuenta los siguientes parámetros: la identificación y registro de todas las operaciones o transacciones calificadas como válidas, proporcionar una completa descripción de los aspectos que caracterizan a las transacciones para que se puedan identificar y clasificar. Además, medir apropiadamente los efectos cuantitativos de las transacciones que son objeto de registro. Y por último, registrar las transacciones en las fechas o periodos correctos. Monitoreo y evaluación. Limitaciones de los controles internos. Estas dan una seguridad razonable, aunque no absoluta, y deben concebirse con ajuste al marco legal y a las normas que les corresponde aplicar a cada entidad. Al hablar de normas de control interno, esto sucedió mediante el Acuerdo 39 del 16 de noviembre del 2009, publicado en el Registro Oficial 78 del 1 de diciembre del mismo año, en el cual la Contraloría General del Estado expidió las normas de control interno, las cuales podemos visualizar en la tabla a mano derecha. Ahora vamos a hablar del control externo, el cual se encuentra en el título 2 del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, en el cual se habla que su finalidad es el alcance y modalidades de auditoría gubernamental, las normas básicas de la auditoría gubernamental, las normas ambientales y auditoría por compañías privadas. Al hablar de control externo, hablamos de algunos parámetros que voy a mencionar a continuación. Es importante decir que estos evalúan, verifican, controlan todo lo que se relaciona a la gestión financiera, y dentro de ellos encontramos el alcance y ejecución de la auditoría gubernamental, examen especial, auditoría financiera y auditoría de gestión. Los parámetros que voy a mencionar a continuación son los cuales buscan lograr y alcanzar los objetivos por medio del buen aprovechamiento de los recursos, y para esto se hace mediante una evaluación de estándares de desempeño, y los cuales son los siguientes: eficacia o efectividad, eficiencia, estándares de desempeño o medidas de comparación y economía.
Los parámetros de impacto, legalidad, auditoría de aspectos ambientales, auditoría de obras públicas o de ingeniería se basan en controlar y medir un bien o un servicio. Estos por medio de ley o reglamentos. De la misma manera se encargan de auditar procedimientos de impactos ambientales o de obras civiles. A todos los que visualizan este video, esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.